volando esta mañana y este último programa del VDR. Está con nosotros, columnista desde el principio, ha estado los 3 años en este VDR, don Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto de saludarte. Bienvenido al VDR de 24 de diciembre, además. Bueno, el gusto es mío, Mauro, y gracias por invitarme en este último día que vas a estar en Polar Comunicaciones. Una sentida emoción también de mi parte porque es tu último día y justo en este día previo a Navidad. Así es. Y esperemos que este programa que tú realizas en cualquier otro medio de comunicación tenga el éxito que esperamos que va a ser así. Muchas gracias, ¿ya? Víctor. Y esperamos que nos acompañes también, donde sigamos en las próximas semanas. Los amigos estamos para ayudar a los amigos y estar siempre juntos. Muchas gracias, Víctor. Te digo lo mismo. A ver, diciembre es un día especial. El verano históricamente es especial. Antes se hacían las elecciones en el verano. Lo conversamos en algún momento, en algún espacio también. Bueno, lo que ocurre, Mauro, es lo siguiente. Que nosotros tenemos, los magallánicos, una historia política muy particular. Esta historia está dividida, por así decirlo, en dos mitades, la historia política actual. La última, que proviene de la década después de la Constitución del 80, que tenemos que circunscribirnos los últimos 30 años aproximadamente, ¿no es cierto? Pero hay una etapa anterior que se da entre 1933 a 1973, en que todas las elecciones de diputados, senadores y municipales se efectuaban en el verano, por ley de la República, no porque se me haya ocurrido a mí o porque los magallánicos tuviéramos también un sistema especial para elegir a nuestras autoridades. No, era por ley de la República. En todo el país, durante 40 años, las elecciones de municipales, alcaldes y regidores, que eran en ese entonces, hoy día llamados concejales, y de diputados y senadores, se efectuaba en la época de verano. Entonces, el proceso que vamos a vivir ya, que ya estamos viviendo, hay que reconocerlo, eso, ya lo estamos viviendo, sí. Y que se va a intensificar en los meses de verano, para nosotros, a lo mejor para la generación más jóvenes, y me incluyo, por primera vez me incluyo generaciones jóvenes, deberíamos considerarla como que es algo nuevo. Pero cuando hablamos con gente ya adultos mayores, gente de 70, 80 años o más, se tienen que recordar que las elecciones que acabamos de describir se efectuaban en verano. Reiteramos entonces, municipales y parlamentarias. No solamente en Magallanes, sino a lo largo de todo el país. Yo sé que en la última etapa de nuestra historia política hemos tenido que ir a votar por elecciones presidenciales para las llamadas segundas vueltas. Ocurrió el año 2000, el año 2006, por nombrar algunas, sí. Pero desde el año 2012 hubo una modificación en el Congreso que estableció que en el caso de las elecciones presidenciales, la segunda vuelta tiene que realizarse 30 días, no más de eso, desde cuando se haya hecho la elección presidencial, la primera vuelta. Entendiendo que siempre hay una segunda vuelta cuando ningún candidato ha obtenido la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los votos, ¿no es cierto? Sí. Entonces la Constitución del 80 establece de que tiene que haber ahí una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías. Esa es la ley actual que deriva de la Constitución de 1980. Y la modificación del 2012 estableció que esta segunda vuelta, para no hacerla durante el mes de enero, ojalá se adelanta la primera vuelta en la segunda quincena de noviembre y la segunda vuelta se estaría haciendo en la primera quincena del mes de diciembre. Es así como hemos tenido elecciones 2013, en que salió elegido Michelle Bachelet,
y 2017 en la elección que sale elegido Sebastián Piñera, actual presidente de la República. ¿No se había dado no se había dado esa circunstancia post dictadura en el inicio de la democracia, porque siempre los ganadores habían tenido más del 50%? Hasta el año 1999, en que Ricardo Lagos se impuso a Joaquín Lavín en diciembre de 1999 por 30.000 votos en todo Chile, lo que técnicamente significó que Lagos ganó por un voto por mesa promedio. Y hubo ahí el debut de la llamada segunda vuelta en enero del año 2000, en que Lagos sí ganó con una votación bastante amplia, considerando lo que había ocurrido en la primera vuelta, porque el Partido Comunista le endosó su votación histórica. Acuérdate que en el año 99, en diciembre, el PC llevaba su candidatura propia, que en este caso había sido Gladys Marín. Así es. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Bueno, pero este panorama exclusivamente se ha dado en los últimos 30 años para la elección de presidentes, y en el caso de las segundas vueltas en el transcurso del verano, particularmente en el mes de enero. ¿Ya? Ahora, ¿esto era así antes del año 73? La respuesta es negativa, es no. Todas las elecciones municipales y parlamentarias en Chile se efectuaban desde el año 33 al 73, en la época de verano. Esto es lo primero que hay que dejar claro. Y Magallanes se aprestó desde la Navidad del año 32 y durante todo el año 33, todo ese verano del 33, a algo absolutamente inédito para nosotros. Por primera vez los ciudadanos de Magallanes votaban libremente en votación popular, ¿ya?, para escoger al primer diputado elegido por votación popular que representara a Magallanes en el Congreso Nacional. Entonces Magallanes vivió un agitado verano de ese año 32-33 principalmente. Y las elecciones de diputados se efectuaron el día 5 de marzo de 1933, Mauro. ¿Ya? Es decir, durante Navidad del 32, Año Nuevo 33, enero y febrero, se vivió este proceso de clima preelectoral, por así decirlo, con campañas electorales muy importantes, porque en el año 1932 Chile había vivido un proceso de conmoción política, lo que muchos historiadores suelen denominar la anarquía política, que había comenzado en el invierno del año 31, cuando renuncia o lo hacen renunciar al presidente Carlos Ibáñez del Campo. Después viene el gobierno del radical Montero, Juan Esteban Montero Rodríguez, hasta el 4 de junio del año 32, en que hay un golpe de Estado dado por militares que instauran, y lo hemos hablado acá, la llamada República Socialista de Chile, la primera República Socialista de Chile y tal vez de toda la América del Sur, dada exclusivamente por elementos militares con el apoyo de civiles. Ahí se sucedieron al menos 3 juntas de gobierno hasta que el poder político recae en la Corte Suprema, que a través de su presidente llamó a elecciones presidenciales anticipadas que se efectuaron el 30 de octubre de 1932, en que logra la presidencia el candidato Arturo Alessandri Palma, y quien retorna al poder a fines de ese año. Es decir, todo el año 32 ya había sido de mucha virulencia política por los hechos que habían ocurrido en el país. Y Magallanes a su vez se preparaba por esta decisión que había emanado del presidente Carlos Ibáñez del Campo de entregarnos el rótulo, el carácter de provincia, lo que significaba que los ciudadanos por vez primera tenían la posibilidad de elegir a sus representantes, como ocurrió en ese 5 de marzo
de 1933. ¿Qué ocurrió? A ver. ¿Qué ocurrió? Se había formado en Magallanes el año anterior 3 partidos políticos. La Legión Cívica con el Partido Regionalista en marzo-abril de 1932. A raíz de los sucesos del 4 de junio del 32 acá en Magallanes, esto tuvo mucha fuerza, mucha incidencia. Y el 3 de julio de 1932 se funda el Partido Socialista de Magallanes. Primero en Punta Arenas y el 11 de septiembre la seccional Natales. 11 de septiembre de 1932, seccional Natales. Y el 4 de octubre de 1932 se reformula el Partido Radical acá en Magallanes. Es decir, habían 3 fuerzas políticas que se disputaban el electorado en esas elecciones de marzo del año 33. Y cada uno de ellos llevó adelante a un candidato en las elecciones de marzo del 33, ¿no es cierto? Pero está todo el proceso del verano. El Partido Regionalista, con este apoyo de la Legión Cívica, connotados vecinos magallánicos, algo hemos hablado de este tema, levantaron la candidatura de quien había sido el intendente anterior, un abogado oriundo de Chillán, importante para nosotros, Manuel Chaparro Ruminot. Existe una población, la población Manuel Chaparro. Sí. ¿Ya? Manuel Chaparro Ruminot, primer intendente civil que tuvo Magallanes y después candidato al Parlamento por el Partido Regionalista y otras fuerzas que lo apoyaban. El Partido Socialista llevó a un dirigente de apellido Silva, ya un dirigente que era sacado también del mundo proletario, del mundo de este Partido Socialista que está en ebullición y que después de estas elecciones entró también en un proceso de rearticulación de sus fuerzas, porque no olvidemos que el 19 de abril del año 1933, ¿ya? Y el Partido Radical llevó a otro abogado también importante para los radicales, el abogado Armando Sangüesa Líbano. Ahora, ¿cómo se dieron las elecciones ese 5 de marzo de 1933, después de toda esta campaña política que hubo en el verano? Ganó el candidato del Partido Regionalista. Manuel Chaparro Ruminot obtuvo una amplia mayoría, preferentemente acá en Punta Arenas. El candidato de los radicales, Armando Sangüesa, obtuvo el segundo lugar de los votos, el segundo lugar dentro del electorado. Y lo que es importante, sobre todo lo que hemos escuchado en las últimas semanas, Mauro, los radicales obtuvieron la primera mayoría provincial, como se decía en ese entonces, en Porvenir. Armando Sangüesa ganó en Porvenir. Así que no hay que olvidar eso. Los socialistas obtuvieron también una altísima votación, concentraron la votación, el electorado en Puerto Natales. Y esto a propósito de cómo vendría la mano los años venideros, donde el socialismo fue prácticamente un bastión. Allá en Puerto Natales tuvo su fortín, por decirlo de un modo, durante muchísimos años, por lo menos hasta el año 73. Y hubo un candidato del Partido Conservador que obtuvo apenas 25 votos, Óscar Godoy, que lamentablemente aquí, conservador, lo que hoy día podría ser la UDI o Renovación Nacional, que en ese entonces tampoco le fue para nada bien, obtuvo el último lugar con apenas 25 preferencias. Ese es más o menos el panorama, Mauro, de lo que fueron las primeras elecciones parlamentarias en Magallanes, iniciando ese año de 1933, verano de ese año, todo lo que sería esta larga impronta o recorrido de lo que fueron las elecciones parlamentarias y municipales en la provincia de Magallanes, por lo menos hasta el año 73. Eso es un proceso largo que
no escapa a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Desde el plebiscito, las primarias a gobernador, las primarias de la oposición que se vienen ahora, seguramente van a haber otros procesos antes de abril, en abril, elecciones de gobernador, alcalde, concejales, constituyentes, etcétera, y después en noviembre presidencial, senadores, diputados y cores, además, consejeros regionales. O sea, ya partió un proceso que es largo y que no se exceptúa históricamente de lo que ha pasado en otras épocas, porque en estas fechas, entre Navidad, Año Nuevo, fiestas, más encima con pandemia y emergencia sanitaria, estamos viviendo algo que ya se ha vivido antes. Esto no es inédito en ningún caso. Así es, Mauro. Por ejemplo, no debemos nunca olvidar que hubo una elección presidencial que se efectuó en Chile, y Magallanes no fue la excepción tampoco, en pleno verano. Elección presidencial. Murió un presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, el 25 de noviembre de 1941. Entonces, bueno, la Constitución del 25 decía, ¿y ahora qué hacemos? Lo que había que hacer era, en un lapso muy breve, no más de 6 meses, tener un presidente de la República nuevo. Imagínate, es decir, se ocupó gran parte del verano para hacer esta elección presidencial. Se hicieron elecciones el 1 de febrero de 1942. Una locura. 1 de febrero, elecciones presidenciales. Todo Chile tiene que ir a votar. Imagínate. Wow. 1942. ¿Quiénes eran los candidatos? Juan Antonio Ríos, el abanderado del Partido Radical y del oficialismo de aquel entonces, con el apoyo de socialistas y de otros grupos, y Carlos Ibáñez del Campo, que volvía a presentarse como candidato a la presidencia de la República, ahora democráticamente. Mira, fíjate lo que es la importancia en aquel entonces, la coalición de los partidos, la importancia de pertenecer a los partidos. Siempre se ha dicho de que Magallanes es una zona ibañista, porque Carlos Ibáñez obtuvo el apoyo principalmente acá de Magallanes para salir elegido, por todo lo que hizo Ibáñez del Campo en ese entonces, por Magallanes, pero eso fue mucho después, fue en los años 50, en su segundo gobierno. El año 42, Carlos Ibáñez del Campo, que nos había entregado la característica de provincia, la posibilidad de votar, que había traído la Fuerza Aérea acá, la creación de la aviación, hemos contado que prácticamente se crea durante su primera administración de gobierno. Carlos Ibáñez solamente obtuvo el 22% del total de los votos ese año 42 acá. Imagínate, el grueso de la población votó por Juan Antonio Ríos, radical. Mira. Y esta misma situación le ocurrió a Salvador Allende, que siempre ganó todas las elecciones en Punta Arenas, en Magallanes. Pero en la primera elección presidencial, el año 52, por el hecho de ir en un partido minoritario, Allende acá obtuvo una votación muy escuálida. Carlos Ibáñez del Campo, lo que son las cosas, 10 años después, obtendría una votación gigantesca aquí en Magallanes que le dio la presidencia de la República. Pero es la significación, Mauro, de estar, y en ese entonces cuando los partidos, ¿no es cierto?, tenían esta fuerza de que unían a todo su conglomerado político desde esta jerarquía que eran aquellos que estaban en la presidencia de los partidos, en los directorios, hasta después ir hacia abajo, lo que es la masa política, el electorado, las fuerzas sindicales y todas las organizaciones sociales de aquel entonces que apoyaban al candidato porque había un llamado a votar por tal o cual candidato, independiente de que a ti te gustara el otro candidato. Sí, claro. La diferencia. Oye, bueno, ha sido un tremendo recordatorio respecto de lo que pasa en estas épocas. Tengo algunas llamadas en línea, así que voy a despedir y le voy a mandar te envío un gran abrazo, Víctor. Muchas gracias. Ya lo conversamos al principio del bloque. Pasó volando rápido. Se me ha pasado volando la mañana en general, no solamente este bloque. Así que te envío un abrazo. Nos vamos a reencontrar con la gente en las próximas semanas, en otra casa seguramente, pero te envío un abrazo y muchas gracias por estar.
Queda pendiente, Mauro, y continuamos en el verano hablando de todas estas elecciones políticas, parlamentarias, municipales e inclusive presidenciales en los años que acabamos de mencionar. Un abrazo, hermano. Un abrazo, Víctor. Que estés muy bien. Chao, chao. Víctor Hernández hablando.